Hoy quiero compartirles Salmos 133. El libro de los Salmos 133, un salmo muy conocido que habla sobre la armonía que se debe llevar los hermanos en la fe y que tiene un gran poder de prosperidad, un gran poder sanador, porque la armonía nos da la idea de tener un mismo pensamiento, una misma visión, una misma meta, es tener acuerdos comunes con todos. Por eso la armonía es muy importante, no solo en la iglesia, sino en el hogar, en nuestra sociedad, en nuestro país. Cuando hay un buen entendimiento, hay un buen lenguaje, hay buena comunicación, todos entienden y comprenden el sentido del lenguaje que se vierte, llevándolos a una misión, a un objetivo, pues va a haber éxito. Si no, recordemos en el tiempo que se levantó la Torre de Babel, había un mismo lenguaje, un mismo propósito, un mismo plan, todos entendían la visión de querer llegar al cielo levantando una torre y estuvieron por lograrlo. Dios dijo muy bien que estos hombres, este pueblo, iba a lograr su meta, su propósito, si es que estaban unidos en mente, estaban unidos en propósito. Así que Dios hizo que eso no sucediera y los esparció, y ahí fue donde repartió diferentes lenguas, de la cual el mundo está conformado por diferentes idiomas. Y este pueblo iba a lograrlo porque tenía un mismo lenguaje. Dios mismo decía, este pueblo tiene un mismo lenguaje, un mismo propósito, un mismo entendimiento. Es decir, había comprensión, había una armonía en el conocimiento de lo que se estaba buscando. Por eso, la armonía en la iglesia, en el hogar, en la familia, es muy importante, es el producto de tener una buena comunicación donde ambos están en el nivel de comprensión de lo que hablan, de lo que comunican. Por eso, un buen comunicador ayuda mucho para que las mentes y los corazones entiendan los propósitos que quieren lograr. La comunicación, una buena comunicación, hace traer un buen entendimiento y que pueda haber armonía, porque donde no hay una buena comunicación se llega a la confusión, y la confusión trae desorden, trae anarquía, trae divisiones, y eso no ayuda a nada, más bien nos divide. Y hay que entender que dentro de esa armonía se significa que hay un espíritu de sencillez, de humildad, porque si hay orgullo, hay celos, difícilmente podrán estar de acuerdo, Los matrimonios se dividen porque hay soberbia, hay orgullo. Una de las partes quiere dominar y así no se puede llegar a buen puerto. Uno de los ingredientes importantes para que se eche a andar la armonía es saber reconocer nuestros errores, es tener un espíritu de humildad en nuestro corazón. Y eso no es sencillo. Tenemos que reconocer de que tenemos deficiencias, falencias, y reconocer que otros pueden ayudarnos y complementarnos con sus dones, con sus conocimientos, y debemos reconocer esos dones, esa facultad que tienen uno u otra persona, porque así somos. Todos tenemos dones y esos dones van a edificarnos para todo el grupo,
porque así nos hizo Dios. La iglesia está conformada por gente que tiene dones y eso se tiene que ubicar y eso hace que se respete los que tienen esos dones porque harán las cosas mejores, pero el punto es que haya armonía. Salmo 133 es ese capítulo de Salmos muy preferido, muy interesante, de la unidad, porque la armonía significa unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Unidad. Están habitando juntos en armonía. Es el poder de la unidad, es el poder de esa armonía que puede romper barreras y obstáculos, porque hay fuerza, hay unión. La oración unida es poderosa porque hay un solo pensamiento, hay un solo propósito, y una iglesia con esa mentalidad va a avanzar. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa armonía es como el aceite que estás descendiendo sobre la cabeza del sacerdote Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras, es decir, afecta positivamente, afecta gratificantemente todo el cuerpo. En este sentido, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando nos sometemos a Cristo, que es la cabeza, todas las cosas van a salir bien, va a haber armonía. Y es ahí donde Dios envía bendición, porque eso le agrada a Dios, que haya armonía. Él quiere ver armonía, que haya perdón, que haya reconocimiento de errores, que haya deseo de tener paz unos a otros, que haya deseo de restitución si que se ha faltado o se ha pecado contra un hermano. Entonces es ahí donde Dios dice envía bendición y vida eterna. Qué interesante, es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Todo lo contrario de la armonía, que es confusión, trae muchos males espirituales y emocionales a nuestra vida. Por tanto, es dañino no tener armonía. Es dañino vivir en confusión. Trae enfermedad espiritual, trae división y es triste. Es triste. Las enfermedades hoy en día se expanden rápidamente. Los médicos tratan de buscar las curas. Hay enfermedades letales y son incurables, pero si una enfermedad se trata a tiempo se puede curar, La falta de armonía puede producir una enfermedad que puede ir creciendo y puede dañar y puede fraccionar una iglesia, un matrimonio. Por eso se tiene que rápidamente solucionar esa pequeña enfermedad, esa pequeña herida, para que no se empeore. Una persona que estuvo haciendo un ejercicio con bicicleta tuvo una caída y se golpeó el coxis, una parte del hueso, la parte íntima del hombre, y no lo tomó en cuenta, lo dejó pasar. Había sido un golpe fuerte, lo dejó pasar y pasar con el tiempo. Y eso comenzó a traer problemas que se convirtió en una herida que por dentro estaba comenzando a crecer y hasta que se hizo un cáncer, por no tener la responsabilidad a tiempo de buscar su curación, y se convirtió en una enfermedad letal, increíble. Las enfermedades se pueden curar si lo tratamos a tiempo. Asimismo, cuando no hay armonía, se da lugar a todo lo que es contrario a la armonía: falta de paz, celos, envidia, rencor, enojo.
y eso espiritualmente va minando el alma del hombre y lo va enfermando, y eso es muy triste. No tiene libertad, no hay paz, no hay gozo en su corazón. Por eso que no es bueno una relación confusa, una relación de celos, de rivalidades. No ayuda a nada, no hay bendición ahí de parte de Dios. Queremos que haya bendición en nuestro hogar. Procuremos la armonía unos a otros. Eso es muy importante. Y la Iglesia de Jesucristo dice en la Biblia que es un organismo vivo. Es un organismo vivo y también se puede enfermar porque somos un cuerpo vivo. Y eso lo dice Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. El versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los hijos de Dios, la Iglesia de Cristo, es el cuerpo vivo, es un organismo vivo y se puede enfermar. Y es ahí donde se tiene que cuidar, que haya armonía, el perdonarse, de tal modo que se pueda mantener un espíritu de gozo y de triunfo, porque mientras hay el gozo de Dios hay triunfo, hay victoria sobre el enemigo. El enemigo quiere que estemos divididos, el enemigo quiere que estemos amargados, peleados, porque eso nos quita poder, sinceramente, y eso no es bueno, eso no ayuda. Así que en la armonía, Dios ha dicho que va a traer bendición. Y la armonía sabemos muy bien que es habitar los hermanos igualmente en uno, como si fuéramos un solo hombre, donde hay una mutua unión, donde todos nos llevamos muy bien con los demás, a pesar de nuestras diferencias, nuestros defectos. Dios nos da la gracia de poder llevarnos bien con los demás y respetar unos a otros. Ahí está la madurez, de poder llevarse bien con los demás. De repente, unas personas no le agradan a otras personas por su forma de caminar, de hablar, de peinarse, yo no sé, tantas cosas. Pero teniendo la armonía en nuestro corazón, que es una de las características del amor, vamos a aprender a soportarnos unos a otros y a llevarnos bien con los demás, porque nos va a convenir, porque nos va a traer la bendición de Dios. Y ahí está la paciencia para perdonar, para reconocer, pero también para exhortar. Llevarse bien con los demás es armonía, y a esa gente es la que Dios bendice, porque hay una relación de paz, de concordia, hay entendimiento entre dos o más personas. Pero sin embargo, cuando no hay eso, se destruye la armonía. ¿Y qué es lo que destruye la armonía? Ya es sencillo darse cuenta las cosas que pueden destruir un matrimonio, las cosas que pueden destruir una iglesia. Sencillamente usted puede enumerarlas. ¿Qué es lo que destruye? Y como pecado capital está ahí el orgullo, la soberbia, como pecado capital. Esa es la causante número 1, donde salen las ramificaciones de los frutos del orgullo. Por causa del orgullo, ¿quién fue tirado del cielo? Fue Luzbel, que luego se convirtió en Satanás, el enemigo de Dios. El orgullo es el causante principal para que se destruya la armonía. En Proverbios 27:4 nos dice: cruel es la ira e impetuoso el furor.
Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es una de las cosas que destruye la armonía. La envidia, los celos que está mezclada con la ira. Cruel es la ira, porque la ira es el fruto de los celos, son hermanos. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Son cosas que toman fuerza. Qué terrible lo que puede producir la ira. La envidia puede hasta llevar a querer destruir a su hermano. Y de eso está lleno el mundo. Pero ¿cuál es el pecado capital de ahí? Es el orgullo, de ahí viene. De ahí se ramifican esos frutos. ¿Qué más? ¿Qué cosa más destruye la armonía? ¿Qué cosa más destruye la armonía? Las contiendas, el enojo. Cuando se permite las contiendas, el enojo, tenemos esos problemas. Si nosotros nos vamos a 2 Corintios capítulo 12, el verso 20 nos dice: pues me temo que cuando llegue, diciendo el apóstol Pablo, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Digamos, él dice: temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros, cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Una característica del carácter del hombre de los últimos tiempos, que no tiene a Dios, que no tiene temor de Dios, que vive ensoberbecido. Y es así el mundo que no tiene temor a Dios. Y ellos no conocen lo que es la armonía, sino ellos buscan solo para sí. Y tan es lleno de soberbia, están llenos de iras, de divisiones. ¡Qué terrible! Viviendo en una muerte espiritual, en un pecado terrible. Dios nos alcanzó un día y nos dimos cuenta que estamos viviendo ciegos. Pero gracias al Padre Celestial hemos comprendido por la palabra que necesitamos resucitar espiritualmente en Cristo Jesús y conocer la bendición de la fragancia de la paz, de la concordia, de la armonía, en donde hemos aprendido a saber perdonar a nuestros hermanos. ¿Qué más destruye la armonía? Cuando hay también favoritismo, cuando se obra sin equidad, cuando el hombre hace muchas cosas por querer beneficiar a otros y no obra de acuerdo a la regla de la justicia, a la regla de la equidad, entonces eso puede despertar molestias a otros, porque se comete injusticia y eso trae problemas, divisiones, rompe la armonía.
En Santiago capítulo 2, verso 1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sea sin acepción de personas, que no se haga acepción. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces se obra con favoritismos, y eso puede destruir la tranquilidad y la paz. Se tiene que obrar de acuerdo a la regla de la justicia y el amor, la igualdad, donde no haya acepción de personas por el dinero, por la vestimenta. Eso no debe existir, y no debe existir, ni debe existir en el cuerpo de Cristo. Y hay de las divisiones que tanto nos habla también la palabra, cosas que han traído atraso espiritual en la iglesia. Es algo que se tiene que luchar, porque nuestra carne está caída, pero la palabra de Dios es la que nos enseña que sí podemos albergar en nuestro corazón paz, tranquilidad y saber llevarnos bien con los demás por el amor que Cristo nos ha dado, por su amor que nos ha dado. Porque el estar en el camino del Señor, haber venido a Él siendo carnales, nos lleva a una madurez para ser un hombre espiritual, para ser un hombre de acuerdo a la medida y a la estatura de Cristo, de acuerdo a los principios del reino. 1 Corintios 3:3: porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Había esos problemas en la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo. Yo ciertamente, diciendo, uno dice: yo soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, Pablo exhortaba en que no debería haber favoritismos, no debería haber contienda, disensiones que no ayudaban a que la iglesia viva en armonía. Son las cosas que destruyen la armonía, son las cosas que destruyen la armonía con el pecado capital de la soberbia o el orgullo en el corazón del hombre. Cuando venimos a Cristo, eso es lo primero que trabaja Dios en nuestro corazón, de tirar el orgullo y la soberbia y de enseñarnos la sencillez, la humildad, de ser manso como Cristo, de ser sencillos, con inteligencia, con sabiduría. ¿Cómo entonces podemos ser parte de un cuerpo sano? En primer lugar, tenemos que reconocer que somos un cuerpo, que somos un organismo vivo, que tiene influencia positiva o negativa, que tiene una influencia que puede traer salud o puede traer una enfermedad, que puede hacer dolernos o que pueda sanarnos. Somos un organismo vivo. Tenemos que entender ese principio, que somos un organismo vivo que puede influir para bien o puede influir para mal, que puede ser usado por el enemigo para tener división. Y al enemigo le gusta usar eso, que haya divisiones. En segundo lugar, tenemos que examinar nuestros caminos. Sinceramente tenemos que examinar nuestros caminos, que estamos viviendo en orgullo, en soberbia, y que tenemos que bregar con eso, porque la verdad
Nuestros frutos de vida son por causa de la soberbia, de que todavía no hemos sido renacidos y que no nos estamos dejando moldear por nuestro Señor Jesús. Y Dios nos dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el verso 40, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. ¿Cómo entonces vamos a tener un corazón sano, un pueblo en armonía? Es escudriñando nuestros corazones. Tenemos que tener un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu, de mantener la unidad. Efesios 4:3 nos habla el apóstol Pablo de la unidad del Espíritu. A eso tenemos que llegar, ser un solo cuerpo, un solo pensamiento, donde hay mucha comunicación. Hay una frase que dice, cuando la comunicación se detiene, la normalidad comienza. Qué importante es la comunicación. La comunicación es el baluarte para que la armonía se mantenga en alto. Una buena comunicación es importante. Una mala comunicación nos lleva a un mal entendimiento y produce muchos problemas tontamente. Hay que saber comunicar, hay que saber usar las palabras adecuadas, porque esta lengua puede ofender a nuestro hermano y debemos saberla usar con sabiduría. Así que la comunicación es la base de la armonía. Sin embargo, la ruptura y las divisiones son consecuencia del orgullo, que es pecado. Y la unidad de la Iglesia se fundamenta en un solo cuerpo, en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, es decir, un solo pensamiento, un mismo lenguaje. La unidad es en suma hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando permitimos el orgullo, entra los celos, el ser dominante, el no aprender a perdonar de corazón, a permitir los chismes que comienzan a socavar la armonía de un pueblo, las murmuraciones, la cual habla el libro de los Proverbios. Todo eso de una u otra manera afecta al cuerpo de Cristo, afecta nuestras relaciones, nuestro matrimonio, que los chismes pueden dañar y pueden traer una separación. Por eso se tiene que ser sabio en ese sentido, cuidadoso, y tenemos que aprender a relacionarnos. Y el ingrediente muy importante dentro de llevar una buena relación es aprender a perdonar, es aprender a someternos unos a otros. Así como la esposa someterse, así como el esposo someterse, ambos, y someternos a Cristo, de tal modo que no se da lugar al orgullo, a la soberbia, al querer dominar. Tenemos que entender eso, que es la característica del amor. El amor nos enseña a comprender al otro, a ceder por amor, a entenderlo y poder relacionarse y sanar las heridas, las fricciones que hayamos tenido, sanarlos y seguir adelante. El psicólogo pastor Stamateas dice esta palabra: el que sabe relacionarse mejor con los demás siempre gana. El que sabe relacionarse mejor con los demás siempre gana, porque todo es relación.
Quien triunfa en el trabajo no es el que más estudió, sino el que sabe relacionarse mejor. Y para esto necesitamos sabiduría. Eso es porque deseamos que las cosas caminen bien. Eso es fruto del deseo de vivir en armonía. Aprender a relacionarte, que es muy importante, porque busco que haya paz. Y Dios dice, no, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Buscar, procurar llevarse bien con los demás. Dice Stamateas, un equipo triunfa no porque tiene los mejores jugadores, sino porque se llevan bien. Una familia es feliz porque se llevan bien. Una pareja está contenta no porque tiene más plata, sino porque se llevan bien. El que no sabe relacionarse no gana nada. Todo en la Biblia y en la vida son relaciones. Y una iglesia avanza no porque tenga el mejor templo o los mejores músicos, sino porque sus integrantes han aprendido a llevarse muy bien. Muy bien, han aprendido a llevarse muy bien. Sí, Salmos 133. Salmos 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, porque ahí Dios envía bendición. Que vivan unidos, y eso es una bendición. Ahí Dios trae bendición. Que tengan una mutua unión, que no haya fricciones, que se solucionen los problemas. Allí manda el Señor bendición. Allí manda el Señor bendición. Allí manda el Señor bendición y vida eterna. Vamos a orar. Gracias a Dios, vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, gracias por esta palabra de armonía. Ayúdanos a comprender y entender y practicar la paz unos con otros, la paz, el perdón, de tal modo que tengamos armonía en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestro hogar, tener paciencia, Señor, de siempre buscar la paz, la tranquilidad. Va a haber enemigos, pero tú enséñanos a soportar en el sentido de comprender y de poner el lado del amor para que entiendan de que es mejor vivir en paz y en tranquilidad, en armonía, para que se avergüence el enemigo. Padre, gracias por tu palabra y rogamos y suplicamos que nos perdones porque muchas veces hemos obrado con soberbia, con altivez. Sigue enseñándonos, Señor, lo que es la humildad, la sencillez, el corazón de Cristo, que sea parte de nuestra vida. Te suplicamos, haz que nuestro hogar, nuestras relaciones y nuestra familia sea armoniosa, porque ahí tú envías bendición, asimismo en tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios porque comprendemos cuán importante es llevarnos bien y vamos a estar contentos siempre y felices.